Hola, buenas tardes y hoy vamos a hablar de un tema yo creo que muy interesante, muy desconocido, sobre todo porque se ha omitido ya en los últimos libros que hay académicos, está omitido, no se habla de lo que fuimos, del imperio, de cómo se perdió, de no ponerse el sol en las posesiones de los españoles, de aquella España conquistadora, pasamos a la total y absoluta ruina. Les voy a dejar luego un documental sobre el galeón Acapulco-Manila, otra de las cosas de las más desconocidas, ¿no? Los primeros que llegamos a Asia fuimos los españoles, con un viaje terrible, aprovechando las corrientes, subiendo hasta Alaska. Era tremendo ir y volver, porque bueno, llegábamos, dice el galeón de Manila, ¿no? Pero lo que se hacía era comercio con China. Se hacía comercio con China y ahí podemos ver todavía en Acapulco, veremos en el documental, el museo con las cosas y las maravillas del mundo que traíamos de China. Y eso se hacía una vez al año, claro, era una vez al año porque era una travesía increíble. Primero atravesando el Pacífico, que le llamaron Pacífico porque yo creo que fue el único día que estaba ese mar tranquilo, ¿no? El día que llegó Balboa y lo vio, y por eso le llamó Océano Pacífico. Fue el único momento en su historia que debió de estar esas aguas para poder navegarlas. Y luego lo peor no era ir hasta Asia desde Acapulco, luego había que volver, había que atravesar prácticamente el mundo desde arriba aprovechando las corrientes y bajar por Alaska, atravesando toda la costa norteamericana hasta que llegábamos otra vez a Acapulco, donde nos estaban esperando todos los piratas ingleses que sin ningún trabajo, nada más que estar allí esperando, nos esperaban en la Baja California para poder asaltarnos. Esa era la vida y eso era lo que nosotros conseguíamos, haber unido dos culturas en aquel momento que fueron increíbles. Verán qué interesante es el documental que vamos a ver a continuación. Pero de todas maneras, cuando nos queremos dar cuenta qué es lo que pasó, por qué se perdió aquello, pues vamos a ver, la razón, la única razón y la más obvia, se perdió por un mal gobierno, por los políticos. No podemos pensar que la España de aquellos tiempos, de 1803 a 1898, tuvo 84 gobiernos diferentes. Y no hablemos del ministro de Marina, que desde Trafalgar, en 1805 hasta el 98, que es cuando explotó todo y perdimos el imperio, hubo más de 150 ministros de Marina. Aquello no tenía arreglo, eran incapaces de arreglar lo que estaba ocurriendo en los políticos, cómo nos vienen a la cabeza muchas cosas. Por eso es bueno recordar por qué pasaron las cosas o por qué ocurrieron aquellos hechos que nadie defendió y nadie intentó arreglar en aquel momento. Bueno, los intentaron arreglar, pero cuando estábamos en lo peor de crisis políticas y de gobierno en nuestro país, pues llegan los americanos y dicen que hemos hecho un atentado los españoles en el puerto de La Habana contra un buque suyo, el Maine, y le habíamos volado en el puerto y nos declaran la guerra. Por si faltaba algo, todo esto estaba orquestado, como todo en la vida y todo en la política, todo está orquestado mucho antes y por otros. Lo que pasa que en aquellas épocas todavía no había esta comunicación en la que nos enteramos de todo, nos enterábamos lo que nos querían contar, pues como ahora, lo que nos prohíben contar es lo que no nos enteramos, a no ser que rebusquemos, pero seguiremos rebuscando. En aquel puerto de La Habana el barco se hundió, el Maine se hundió, y luego al reflotarlo se dieron cuenta que la explosión venía del interior. En aquel momento que ocurrió la tragedia no había nada más que 25 marineros de color dentro del barco, los demás estaban de juerga en las fabulosas calles de aquella Habana de esos tiempos del 1898. No pasó nada, es igual, nos habían declarado la guerra, se unieron a José Martí, al revolucionario, los americanos, apoyándole, y nos declararon la guerra a una España que ya no podía ni defenderse, pero no por un pueblo o un ejército que fuera incompetente, sino por unos gobiernos que no la apoyaban, no la daban nada más que gobierno nuevo que entraba, gobierno nuevo que intentaba robarlo todo, y así fue como terminamos entregando pues Cuba, Guam, Puerto Rico, Filipinas a los norteamericanos, prácticamente sin luchar con ellos. Se los entregamos a cambio de 20 millones de dólares, total, que más daba con ese dinero, iban a vivir los partidos, iba a funcionar, intentar hacer funcionar, si sobraba algo, aquella España derruida que teníamos entonces. Claro, a partir de ahí
pues parece que todo estaba solucionado. No, pero como habíamos ocultado la venta a los norteamericanos, que había unas islas que todavía no sabían que existían y tal, se la vendimos a los alemanes por 2 millones, daba igual, de marcos, daba igual, lo que fuera. Íbamos vendiendo y cogiendo los gobiernos, como pasa con las ayudas ahora europeas. No llegan nunca a la calle esas ayudas europeas, donde van es a los gobiernos. Y el gobierno lo que hace es repartirlo entre sus ministerios. A la calle nunca, nunca llegará eso. Nunca llegará porque lo que no interesa es repartirlo. Porque claro, si estamos diciendo hoy en día que somos el país que más ayudas recibe de la Unión Europea, encima orgullosos que somos el que más recibe. Oiga, orgullosos no, es una vergüenza. Si nos están ayudando más que a nadie, es porque tenemos menos que nadie, producimos menos que nadie. En los años 70, en España, en 1970, la década de los 70, se producía la cuarta parte de lo que se produce ahora. La gente vivía, la gente trabajaba, tenía pluriempleos, tenía hijos en la universidad, ahorraba, tenía segundas viviendas. Hoy producimos 4 veces más y no nos llega. ¿Por qué no nos llega? Por los gastos. Eso cualquier economista lo sabe. Si te bajan los ingresos, lo que debes reducir son los gastos, no lo que haces, que es lo que se está haciendo desde entonces. Vamos a hablar desde que cambió, desde la República, desde entonces, multiplicar los gastos. O en los últimos años, en los últimos decenios, ¿qué ha pasado? Pues las autonomías, pues bueno, las autonomías han multiplicado los gastos por 17. Pues ya está, ya da igual los ingresos que tengamos, tendremos deuda pública que no podemos pagar, tendremos un imperio que se perdió, se regaló y se vendió por los políticos. Y lo único que hacían, claro, cuando se perdió el imperio en el 98, es decir que la culpa había sido de los militares, que no habían sabido defender el territorio español, no habían sabido cuando no tenían medios, cuando se mandaba una flota a defender los territorios de Asia, paran en Santiago de Cuba la flota que teníamos en Canarias para reabastecerse de carbón, y allí mismo le estaban esperando los americanos, que les habían avisado, y allí estaban esperando para uno a uno ir hundiendo todos los barcos de la flota. Daba igual, como siempre, como ahora, como será durante la eternidad. No importan los peones, lo que importa es al que maneja, al que gana la partida, que al que gana la partida siempre es el político. Gane o pierda, aquí perdimos un imperio, ellos ganaron un montón de millones. Ese dinero se fue manteniendo hasta que lo hubo y terminó, y había tal miseria que por eso hubo levantamientos, hubo problemas, hubo golpes de Estado de la República que decía que no había perdido y que se metieron a ganar, como en estos casos. Les digo que es lo mismo. Daban un golpe y decían, no, está mal contado, y daban un golpe y se quedían. Entonces venía un golpe militar y claro, eran los asesinos, era la ultraderecha lo que venía entonces, como se está diciendo, gracias a Dios o a quien quieran decirle, a Alá, que ahora mismo también hay que tenerlo mucho en consideración en este gran país antes llamado España. Hay que darles las gracias por lo que hacen por nosotros, por lo que se está dando y lo que se está regalando, pero en aquellos momentos, incluso en el final, no temíamos a nadie, teníamos héroes como los de Valer, lo que ocurrió en Filipinas, los últimos que se negaron a venderla y a rendirla. Pero claro, luego vemos las últimas películas que se han hecho de los héroes de Valer, eran una panda de borrachos, drogadictos y de enfermos, aquellos héroes que murieron defendiendo unos ideales. Esos ideales que aquí el gobierno se interesó en decir que la culpa no era de ellos, que se había perdido todo, pues porque no se quiso defender. Y miren lo que ocurría por ahí. Cuando llegan los americanos a Guam, había en la isla de Guam, la perla del Pacífico, que llamaban los políticos llenándose la boca. Esa perla del Pacífico defendida por 58 hombres con cañones que ni funcionaban, ni sabían ninguno de los soldados que estaban en guerra con Estados Unidos. Llegaron un día a Estados Unidos y ocuparon Guam. Esa fue la gran historia de la conquista de un imperio que siempre se quiso esconder, o parece que es que nos avergüenza, que fuimos los primeros que luchamos en Cagayán con los samuráis, les vencimos, fuimos los primeros que entraron en Estados Unidos, lucharon con apaches, con sioux, con comanches, también les vencimos, llegamos hasta Alaska. Eso no se cuenta, eso no interesa en los libros, no interesa lo que fuimos, interesa lo que somos. Pues absolutamente es una pena, porque lo que somos actualmente es ni la sombra de aquellos tiempos, ni de aquellos hombres que lucharon, defendieron y tenían una cosa fundamental que no tenemos hoy en día, y que sin ello no vamos a ninguna parte. Esos hombres tenían honor, tenían valores, tenían palabra, cosa que aquí no existe. Aquí, si tienes palabra, por lo menos
a político no te puedes meter, y lo demás pues está todo dicho. Puedes entrar a robar a cualquier parte, que encima estarás avalado, porque ahora lo que le falta nada más es un poder judicial, tener el control del poder judicial, y ya pues estamos en las puertas de lo que ocurrió en 1898, que esto se acaba, nos mandarán a hacer puñetas en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, nos mandarán al cuerno con toda la razón del mundo, porque ya está bien de mantenernos, pero miren ustedes ahora en el documental que viene, lo que éramos, lo que conseguimos y lo que fuimos. Como decía la Triste cuando moría, ¿no? Cuenta lo que fuimos. Esa es la realidad de nuestro país. Muchas gracias. Eran tiempos de valientes, pues había que serlo para embarcarse en el famoso galeón Acapulco-Manila, que una vez al año viajaba para traer las preciadas joyas de la lejana China a la vieja Europa. Unos viajes épicos, con tremendos peligros, siendo el mayor, una vez sorteados los piratas y la mala mar, encontrar los vientos propicios para volver. Aquellos viajes realizados por auténticos hombres, a los que hoy rendiremos homenaje tras sus legendarias huellas. Acapulco. Mítica ciudad situada en el estado de Guerrero, en la costa del Océano Pacífico mexicano. Hoy la conocemos como uno de los destinos turísticos más famosos y apetecibles del mundo, pero su historia es mucho más longeva. Hace más de 5.000 años que los primeros seres humanos llegaron a esta privilegiada zona del planeta. Los primeros olmecas se establecieron en estas costas, con un benigno clima y sobre todo una bahía que les protegía de los elementos y les proporcionaba sustento. Poco imaginaban aquellos primigenios hombres la historia y lo que pasaría por esas tierras en unos cuantos miles de años. Pero no fue hasta el 13 de diciembre del ya cercano 1523 cuando un navío con bandera española y al mando de Juan Rodríguez de Villafuente fundaba en este lugar, con unas escasas 30 familias, la ciudad de Santa Lucía, para posteriormente, por orden de la realeza española, llamarla Ciudad de los Reyes. Aquellos reyes que nos tocaban en fortuna y disponían de todo como si lo hubiesen peleado y ganado personalmente. En aquellos años de bonanza, España no tuvo ningún rey honrado que fuese capaz de administrar lo que conseguíamos en la conquista. Eso sí, todas las plazas y territorios conquistados serían propiedad de la corona. Acapulco ha pasado por épocas en las que rivalizó en glamour con la Riviera Francesa. Eran los años 60, cuando todos los actores de cine norteamericanos eran fotografiados en sus paradisíacas playas. E incluso muchos de ellos, como Johnny Weissmuller, el mítico Tarzán, vivían aquí. Estos tiempos pasaron, pero Acapulco ha sabido sobrevivir muy bien a la decadencia. Aprovechó sus costas para fomentar un turismo interior que les permitió aguantar hasta el relance económico de la ciudad, compitiendo siempre con nuevos destinos mundiales de turismo que van saliendo constantemente. Incluso han sabido enfrentarse con la violencia que acosa en estos momentos al estado de Guerrero. El narcotráfico en México no perdona, pero Acapulco sigue siendo un paraíso a orillas del Océano Pacífico. Un paraíso que estuvo a punto de desaparecer el 9 de octubre de 1997, cuando el huracán Paulina arrasó la ciudad. Algo incomprensible por la protección de la bahía, pero una vez más nos demostró que contra la naturaleza no valen razones. En 1615, cuando los españoles estaban hartos de los ataques de los piratas, que con beneplácito de la reina de Inglaterra asaltaban Acapulco continuamente, construyeron la que sería la mayor fortificación del Océano Pacífico para la defensa de la ciudad, el Fuerte de San Diego. Pero este fuerte y la ciudad de Acapulco tuvieron una importancia vital en la historia. Desde aquí salía el famoso galeón de Acapulco a Manila, una vía de comunicación de Europa con Asia durante más de 250 años. Pero, como toda historia,
esta tiene un comienzo y unos héroes. En 1565, Andrés de Urdaneta, marinero y fraile español, trazó una de las rutas más complicadas de la historia. El mal llamado Galeón de Manila era el que traía las joyas de la artesanía de Oriente. Mal llamado de Manila porque el comercio se hacía con China, pero el primer puerto que se tocaba eran las Filipinas. Este viaje no estaba exento de riesgo, pues siguiendo las corrientes y vientos era relativamente fácil el viaje de ida, pero el retorno se hacía prácticamente imposible luchando contra corrientes y un océano Pacífico que debió de estar en calma solo el día que lo descubrió Núñez de Balboa y le dio este nombre. A pesar de las adversidades y sabiendo que la ruta de regreso era una incógnita, Urdaneta se aventuró en el viaje, por un Pacífico desolado, en una zona donde estuvieron más de 3 meses sin ver tierra. Imaginemos a la tripulación viéndose cómplices de un viaje al fin del mundo donde la tierra dejó de existir. Pero Urdaneta tenía un as en la manga. Él conocía desde los viajes de Elcano y Magallanes que existía una corriente que bajaba desde Alaska hasta las costas mexicanas nuevamente. Solo debían de remontar desde Filipinas, con el barco cargado hasta la borda, subir al norte todo lo posible y allí enganchar la corriente de Kurosibo y dejarse llevar hacia el sur, con lo que tropezarían nuevamente con las costas mexicanas. Eso sí, después de más de 5 meses de navegación. Una ruta comercial que fue la que más tiempo duró en la historia, pues nadie se atrevía a realizarla por la dificultad que entrañaba y sobre todo la creencia infinita que debía de tener la marinería en sus capitanes, que les dirigirían a buen puerto, aunque éste tardara meses en aparecer en el horizonte. Lo más fácil para los piratas era esperar que los galeones llegasen cargados a las costas del Pacífico e intentar hacerse con ellos. Pero la pericia de los hombres, que llevaban meses en el mar, se lo impedían continuamente. Era una caza de gato a ratón, en la que el 90% de las veces el ratón se escapaba hasta la protección de la bahía de Acapulco sin ser capturado. Cuando vemos estos barcos hoy en día, nos parece aún más imposible las travesías y aventuras que aquellos aguerridos hombres eran capaces de realizar en pos no de fortuna, sino de conocimiento, de lugares y gentes diferentes que aportarían mucho a aquella nueva España que se estaba forjando en las colonias. Corría el año 1617, cuando se terminó la construcción del fuerte de San Diego en la entrada de la bahía de Acapulco. Esta sería la gran defensa de la bahía donde prácticamente a diario intentaban entrar barcos holandeses e ingleses para saquear la ciudad. Más valor tomó este fuerte cuando comenzó el comercio del Galeón de Manila. Muchos eran los que intentaban abordar la nave, incluso hasta la bocana del puerto, desde donde se les disparaban enormes andanadas de cañonazos para disuadirlos. Eran años de conquista de guerra. Uno podía nacer en plena guerra y al morir haber participado en más de 5 contiendas alrededor del planeta, defendiendo la misma bandera, la de ese rey de España al que poco o nada le importaba la suerte de sus soldados, y estos a sabiendas de ello continuaban en el frente, simplemente porque aquella soldadesca conocía una palabra que se había olvidado hace mucho tiempo en la corte: conocían el honor. El fuerte de San Diego se ha convertido hoy en un museo de lo que en aquella época venía de Asia. Preciadas telas y artesanías que no se habían imaginado podían existir desde la cerrada Europa de aquellos siglos. Coral, jade y delicadísimas figuras que más que para vender en comercios eran auténticas obras de arte o piezas de museo. Sirva como ejemplo el famoso mantón de Manila, hecho con finísimas sedas y dibujos de pavos reales, auténtica artesanía china que venía de Manila y volvió locos a los comerciantes europeos. Dentro de este inigualable museo podemos encontrar réplicas del famoso galeón e instrumentos de navegación artesanales, aquellos instrumentos construidos con latón y madera, pero que daban la seguridad a los navegantes para atravesar el mundo con esa precaria ayuda. Eran otros tiempos y otras gentes, tiempos en los que la diferencia entre héroe o villano la separaba la fina hoja de una espada. Eran leyes diferentes,
No la ley del más fuerte, pero sí la ley del más hombre. Aquí dentro vemos todo tipo de piezas, hasta las cuberterías que se utilizaban en los navíos. Aquellos navíos que partían a primeros de marzo, durante más de 2 siglos siempre a una incierta travesía en la ruta comercial más peligrosa y larga de la historia. Pero no se desperdiciaba ni el viaje de ida. Llevaban la nave cargada de plata de las minas mexicanas de Tasco para realizar las compras en ultramar. Además, y como siempre se hizo durante toda la conquista, el barco iba saturado de frailes para realizar su evangelización en Asia. Una evangelización que fue lo que mejor se hizo y ha perdurado hasta nuestros días en lo que fueron las colonias. Acapulco es espectáculo durante las 24 horas del día. Pero si algún espectáculo supera a los demás, este es el de los saltadores de la quebrada. Jóvenes saltadores suben hasta la cúspide de la quebrada. Llevan años realizando este show para los turistas, en un salto en el que la vida siempre está en peligro. El salto lo realizan desde unos 30 metros de altura, llegando al agua a más de 90 kilómetros por hora, velocidad suficiente para matar a un hombre en cuanto caiga mal o desequilibrado. El choque sería como darse contra una pared. El mayor peligro o dificultad de esta arriesgada acrobacia está en sincronizar el salto con el oleaje. Un fallo en el momento de iniciar el despegue antes o después del momento exacto puede estrellar al saltador contra la roca a casi 100 kilómetros por hora. Estos saltos comenzaron a realizarse ya en el lejano 1934. Esta quebrada no es natural, sino que en ese año se voló parte del cerro y así se formó un paso que permite llegar a los acantilados. Tan famoso se ha hecho este lugar que el Campeonato Mundial de Clavados de Altura se realiza desde esta cima. Cualquier día del año podemos ver abarrotado de turistas este enclave. Incluso llegan en enormes cruceros, que ni siquiera tocan puerto en Acapulco. Los viajeros bajan en botes desde alta mar y vuelven a dormir en el refugio de su barco nodriza. Esa cultura que hermanó 2 mundos y que con el galeón Acapulco-Manila se llegó al hermanamiento de 3 continentes diferentes. Por primera vez, Asia, América y Europa estaban unidas. Y la única vía de unión de estos 3 diferentes mundos durante más de 250 años fue el galeón Acapulco-Manila, o también llamado la Nao de China. Muchos perdieron la vida trazando esta ruta. No podemos olvidar marineros como Francisco Galí, Pedro Moya de Contreras o Pedro de Unamuno. Estos hombres viajaron a lo desconocido. Fueron los primeros en visitar las islas Hawái, llegaron a Japón y pisaron por primera vez la costa californiana y la bahía de San Francisco. Aunque las intrigas y espionajes de aquellos tiempos llevaron a publicar el diario de navegación de Francisco Galí, con toda la información sobre el gran viaje en inglés, alemán e incluso holandés y latín, pero a pesar de ello nadie se atrevía a realizar la travesía. Incluso conociendo la ruta y cómo hacerlo, Galí contaba con lo que no tenían los navegantes de las otras naciones: un valor infinito. Mucho ha cambiado la ciudad de Acapulco desde hace los casi 5.000 años que llegaron los primeros humanos a estas tierras. Hoy, la ciudad de Acapulco tiene casi 800.000 habitantes, en un disparado crecimiento desde 1950, año en que empezó el turismo masivo a este antes pequeño pueblo de pescadores. Una de sus grandes ventajas es el tener sus paradisíacas playas a menos de 300 kilómetros por carretera de México DF. En los años 60 y 70 era el lugar preferido para descansar de la jet set internacional. Incluso Elvis Presley filmó una película, Fun in Acapulco. En aquellos años se construyeron los apartamentos Las Brisas, los más lujosos de la ciudad, y albergando las viviendas más glamurosas y caras de la urbe. Pero no podía faltar la leyenda nahual de los antiguos habitantes de Acapulco, que en lengua náhuatl significa donde las cañas fueron destruidas.
Los antiguos cuentan que el príncipe Akati, Caña, estaba enamorado de la princesa Kiawit, Lluvia, y Akati, al no poder consumar su amor, lloró hasta disolverse y convertirse en un lodazal donde crecieron las cañas. Existe otra leyenda que dice que el primer extranjero que llegó a Acapulco era un monje chino con el nombre de Fa Xian, quien visitó el pequeño poblado en tiempos prehispánicos, alrededor del 417 después de Cristo, mucho antes de que Cristóbal Colón hubiera cruzado el Atlántico para descubrir América. De regreso en China, el monje relató sobre el hermoso pueblo que llamó Ye Pati, o el lugar de las aguas hermosas. Contó de llegar y encontrar a amigables nativos pertenecientes a la rama de los indios Naoa, con quienes pudo comunicarse a través de buena voluntad y señas. Les dio a los nativos su primer arroz y a cambio le dieron a él tortillas de maíz, venado seco y cerdo salvaje. Les dejó muestras de vestimentas de seda y aparentemente logró cruzar en varias ocasiones más, trayendo cada vez consigo más artículos para trueque. Esta leyenda habla sobre encuentros y comercio tempranos con la cultura china, pero aunque existe testimonio de esto en varios registros chinos, es poca la evidencia física que quedó en la ciudad para poder demostrar estos primeros comercios. Cuando las estrellas de cine eran auténticos dioses, este era su lugar preferido para descansar o incluso filmar innumerables largometrajes que se hicieron en esta perla del Pacífico, como se le llamó en los años dorados a la ciudad de Acapulco. Algo deben de tener estas tierras a las que después de conocer siempre se vuelve. Y lo digo yo desde mi cuarto viaje a la perla del Pacífico. Aquí encontraremos leyendas indígenas y un paraíso en la tierra que sigue asombrando a sus visitantes desde hace miles de años. Sus gentes nos agradarán en exceso para poder disfrutar de un lugar que sigue recibiendo miles de pasajeros cada año. La noche cae en Acapulco, aunque el lujo y esplendor nunca decrece. Restaurantes y hoteles impresionantes se abren ante nuestros ojos. Estamos en el sumum de la suntuosidad, donde puedes alquilar una habitación en un hotel por $5.000 la noche sin ningún problema. Pues la oferta es muy amplia en estos precios, o incluso muy superiores, o dormir en cualquier lugar de la ciudad por menos de $50. Acapulco no es una urbe clasista y nadie está vetado o es mal mirado en sus calles y locales de moda. Pero lo que no mucha gente sabe es que la ciudad está rodeada de manglares increíbles. Cuando visitamos estos lugares en pequeñas barcas de motor, el espectáculo de naturaleza que vemos nos sorprende. Miles de pájaros ante nosotros, viviendo en total libertad, en una especie de jungla tropical a pocos kilómetros del glamour y la gran ciudad. Intrincados canales recorren estos manglares, que de no contar con un motorista avezado, sería sumamente fácil el perdernos en este laberinto de la naturaleza. No nos extraña que en estos parajes se filmaran muchas escenas de las películas de Tarzán, en los tiempos de Johnny Weissmuller, que quedó atrapado por este lugar hasta su muerte, compartiendo su vida con la famosa Mona Chita, que sobrevivió a su muerte y continuó viviendo en el Hotel Flamingos. Un mundo y forma de vida que hoy en día nos cuesta comprender, pero las excentricidades de las estrellas de Hollywood en aquellos años, en los que se les permitía todo, fueron tremendas en esta ciudad, donde podían gastarse millones de dólares en pocos días.
Pero imaginemos a aquellos conquistadores que llegaron a estos manglares por primera vez, cargados de armaduras, atacados por los nativos y en pos de una riqueza que, al menos material, no encontrarían en estas tierras. Aquellos hombres, en lugar de echarse para atrás y retroceder, seguían avanzando, conquistando aquel maravilloso México del que les habló Cortés en las primeras incursiones y que ellos estaban invadiendo paso a paso. Un nuevo mundo que no tenía nada que ver con la ya vieja y decadente Europa, que nos mostró parajes maravillosos, gentes con creencias, culturas y conocimientos que no podríamos ni imaginar. Estos son nuestros pensamientos cuando contemplamos un atardecer en el Pacífico desde la ciudad de Acapulco. Un atardecer que no ha cambiado desde que lo vieron los primeros conquistadores hace más de 500 años. Al pensar lo que tuvieron que sentir aquellos rudos hombres, o lo que pasaba por sus cabezas viendo este espectáculo de la naturaleza, sentimos un pellizco en el corazón, después de saber todo lo que ha pasado desde aquel mágico momento ocurrido hace 5 siglos.